Bienvenidos una vez más. Vamos a emprender nuestro viaje a través de las páginas bíblicas con la lectura del capítulo 55 del libro del profeta Isaías. Comencemos. Libro de Isaías, capítulo 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed del bien. Deleitaráse vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá haya, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Bueno, tenemos este hermoso capítulo, que a pesar que tiene pocos versículos, son sumamente sustanciosos estos, preciosos. Nos dice en este capítulo pues una invitación a recibir vida abundante, y eso es lo maravilloso de estar al alcance de Dios, cómo Dios ofrece vida y vida no limitada, vida no cortita, una vida en abundancia, una vida que realmente llena todo espacio de su criatura, a todos los sedientos. La invitación preciosa que Dios otorga a todos los sedientos: venid a las aguas y comprad. Los que no tienen dinero, comprad. Es decir, la vida abundante que el Señor ofrece a la humanidad no tiene precio, no tiene con qué pagarse. Jehová en este capítulo se dirige al pueblo que estaba o que estaría pues en exilio, y llama al pueblo a apartarse de las influencias babilónicas para que puedan gozar del alimento espiritual que Él les va a ofrecer. Cuando dice en su palabra las misericordias firmes a David, define el pacto eterno de Dios en términos de la lealtad, en términos de ese pacto divino que Él dio a su siervo David. Pablo aplica esto al vivir en Cristo, cuando lo desglosa en la carta, cuando lo desglosa en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 34. Por testigo a los pueblos. Un nuevo líder va a asumir el papel de David. Esta es una referencia, por supuesto, de nuestro amado Salvador Jesucristo. Todavía Isaías tiene al siervo en mente. Cuando se hace referencia, pues él, cuando habla del siervo,
hace referencia entonces a Dios, a Cristo, como el siervo fiel y obediente que se entregó sin reserva para dar a por consumado el plan eterno de la salvación. Nos dice que el anticipado pues de la resurrección de su pueblo, Jehová llama a Israel al arrepentimiento y se dirige a cualquiera que dude que él está a punto de entrar en acción. Y le recuerda que sus propósitos trascienden los planes humanos. El ser humano no tiene la capacidad solo de poder resolver sus males. Por eso que Dios entonces llama con precisión a los caminos de Dios. Nada puede detener sus decretos. Tenemos realmente la invitación preciosa por boca del profeta Isaías cuando dice que el Señor llamará gente que no conociste. Gente que no te conocieron van a correr a ti por causa de Jehová, por causa del Santo de Israel que te ha honrado, haciéndose referencia entonces a su pueblo. ¿Cuántos se allegarán a su pueblo reconociendo que precisamente la salud proviene del pueblo? Y este versículo muy conocido cuando dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hoy es el tiempo de salud, hoy es el tiempo que están tus 5 sentidos con la plenitud para poder buscar con vehemencia ese camino que te lleva a Sión. Y la invitación del Señor, que sigue vigente para su pueblo: deje el impío su camino, el hombre malo, el hombre que tiene pensamientos inicuos, y vuélvase a Jehová. Qué hermosa de verdad esta invitación cuando el Señor dice que Él será amplio en perdonar. Estará sumamente dispuesto el Señor a recibir esa decisión de dejar lo malo y acercarse al Señor. Cabe destacar la manera en que Dios está dispuesto a blanquear las vestiduras de las almas que han sido contaminadas con la maldad y las tinieblas del pecado. Para Dios no hay límite, para Dios no hay esa medida de decir, bueno, ya hasta aquí te voy a perdonar. Dios es amplio en perdonar, y créalo, así lo es el Señor. Por muy negros que sean nuestros pecados, el Señor está dispuesto a lavarlos, a blanquearlos. Él es experto en perdonar, se deleita en perdonar. El cielo celebra cada una de estas decisiones de un pecador. Cuando un pecador decide buscar al Señor, decide dejar el camino de impiedad, decide dejar esos pensamientos de maldad, el cielo lo celebra con una majestuosa fiesta cuando un pecador torna a su razón y regresa al Salvador. Entonces, no es fácil para el ser humano entender esto. Precisamente nuestros pensamientos jamás tendrán el alcance de lograr entender el amor, la piedad y la misericordia del Señor. Y nos hace referencia que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Así como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Esto para poder comparar un poco la grandeza y la majestad de Dios en tornar, en recibir al hombre, en aceptar el arrepentimiento de cada persona que entiende su condición de pecador, pero no se conforma con estar en ese estatus de pecador. Reconoce a Jesús, el amado, como su Salvador, y no confía en sus obras de justicia. Confía en la gran misericordia, en el gran amor que Dios ha derramado para con toda la humanidad.
Y nos dice de una manera majestuosa, pues así como Dios envía la lluvia y la nieve y ésta harta la tierra. Esta crea en la tierra efectos maravillosos. Crea en la tierra que aquel hombre que labra la tierra recibe como pago la semilla al que necesita para seguir sembrando y el pan, el sustento para su cuerpo, para ser alimentado. Así, de esa manera, Dios ha prometido enviar la palabra de Dios, su palabra, así será, que sale de su boca. No va a volver a Dios vacía. Hará efectos productivos, transformaciones generosas para todo aquel a quien recibe la palabra del Señor. Estos efectos, estas promesas que Dios ha dado, ha pactado con su pueblo, no están en vencimiento, siguen vigentes hoy en día. Entonces, la palabra de Dios, la evangelización, la expansión, tanto la evangelización, la divulgación de las buenas nuevas como la expansión, el engrandecimiento del potencial de nuestra vida bajo Dios. Esto se multiplica mediante la semilla de la palabra de Dios, que es precisamente esa semilla que al caer en tierra fértil en nuestros corazones se transforma y hace grandes maravillas en la vida del ser humano. Así como Dios la describe, la palabra, como una semilla, es decir, la fuente de toda salvación y crecimiento espiritual dados por el Padre a la humanidad. Todo crecimiento de la vida dentro de su amor viene de su palabra. Mientras la respuesta humana abre camino a sus bendiciones, una vez recibida, la palabra de la promesa divina jamás queda estéril. El poder de la palabra permitirá que se cumpla la promesa que ella encierra. Nunca, jamás. Debemos preguntarnos cómo se desarrolla la fe o cómo alcanzamos sus frutos. La fe viene por el oír la palabra de Dios, o sea, recibiéndola con humildad. Los frutos de la fe constituyen el seguro subproducto, ya sea para la salvación de un alma perdida o para proveer a la necesidad de un discípulo. La palabra de Dios nunca será infructífera o estéril, jamás. En ella reside el poder que le da la vida. La poderosa palabra de Dios transforma, regenera, cambia. No volverá al Señor vacío. Antes el Señor ha prometido que hará lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere que el hombre alcance a través de sus promesas? Vida eterna, abundancia de vida en la tierra y vida eterna para la gran promesa de eternidad que Dios ha trazado para el ser humano. Entonces, notemos con cuánta grandeza Dios revela los efectos que otorga la palabra de Dios al oído del creyente. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Promesas de Dios, los montes y los collados levantarán canción. Es decir, aquel que escucha la gran verdad, las buenas nuevas, aquel altivo en los montes, refiriéndose a aquellos que le falta, todos ellos recibirán con regocijo estas promesas, darán palmadas de aplauso los árboles y habrá transformación tan palpable que en el lugar de la zarza crecerá ese árbol frondoso como es el ciprés, y en lugar de la ortiga, esa planta que tiene espinos y hace quizás heridas, crecerá el arayán, porque de Jehová esto tendrá una señal eterna que nunca será raída. Todo lo que el Señor promete por medio de su palabra tiene cumplimiento, y con esto simboliza el beneficio que trae al hombre el aceptar, recibir y vivir la palabra del Señor. Precioso versículo, precioso capítulo. Seguimos avanzando al capítulo 56. Escuchemos.
Libro de Isaías, capítulo 56. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el hijo del extranjero ha llegado a Jehová, no hable diciendo: apartaráme totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guardaren mis sábados, y escogieren lo que yo quiero, y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, que se allegaran a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo, y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Dice el Señor Jehová, el que junta a los echados de Israel, aún juntaré sobre él sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las bestias del monte, venid a devorar. Sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros ansiosos no conocen hartura, y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su provecho, cada uno por su cabo. Venid, dicen, tomaré vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Bueno, aquí tenemos versículos preciosos. Estos capítulos realmente encierran versículos con los cuales estamos bastante relacionados, pues los escuchamos muy frecuentemente. Tenemos esta salvación ofrecida para los gentiles, una profecía que anuncia la salvación de Dios a gente de todas las naciones. Tras el regreso de Babilonia, había muchos prosélitos gentiles del judaísmo. En el reino del Mesías, los judíos y los gentiles adorarán juntos a Dios. Cuando habla del Hijo del Hombre, toda la humanidad que guarda el día de reposo simboliza todo el proceso del arrepentimiento y el firme deseo de caminar con Jehová. Cuando habla del eunuco, representa a todos aquellos a quienes la ley prohibía rendir culto a Jehová junto al pueblo de Dios, así como los encontramos en el libro de Levíticos, en el capítulo 21, versículo 20. Mejor que el de hijas, como hace referencia cuánta bendición está al tener como familia al pueblo de Dios. Esto parece pues una acusación profética contra los dirigentes pecadores, los atalayas, los pastores, lo que se refiere en el versículo del 9 al 12. Todos estos líderes de Jerusalén, los que vienen del exilio, los cuales parecían mucho a los líderes del pre-exilio. Cuando dice la palabra del Señor, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca vencerá. Es decir, cuando el Señor promete los bienestares, los beneficios de servir en la hermosura de la santidad, ofrece mayores beneficios que la tierra te puede dar. Humanamente, lo que puedes alcanzar en la tierra no es de comparar con lo que Dios ofrece a aquellos que perseveran en la obediencia a su palabra. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo. Todo esto conlleva a los grandes beneficios que da el guardar la palabra de Dios. Todo, cuando el Señor nos dice que a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo,
y abracen mi pacto. La promesa hermosa que se lleva, que se consigue cuando el hombre obedece con amor, obedece con fiel adoración la palabra de Dios. Yo los llevaré a mi santo monte. Y fíjense que hacemos el recordatorio de lo que nos dice el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de santidad? Y fíjense la promesa de Dios. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y esto nos hace recordar a la oración que elevó el rey Salomón cuando recuerda cuál era la función del templo de Dios. Aquí lo trae a la memoria el profeta Isaías, y también Jesucristo usó de esta promesa, la casa del Señor, casa de oración, lugar donde ofrecemos nuestros holocaustos, donde ofrecemos nuestros sacrificios sobre el altar de Dios. Y cuando nosotros caminamos en obediencia, en temor santo en nuestro corazón, todo esto será grato perfume al Señor. Todo esto será realmente bien recibido por Dios. Entonces, el Señor promete grandes bendiciones y beneficios a aquellos que persisten en amarlo y demostrárselo a través de la obediencia de su palabra. Estos versículos del 9 al 12 pues hacen el llamado a los líderes y responsables de Israel para que ellos puedan tomar entonces la función que se les ha dado con responsabilidad y con eficiencia. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque vienen y devoran sus atalayas. Aquellos líderes que el Señor ha puesto son ciegos, son ignorantes, son como perros mudos, no dan aviso del peligro en el cual se hallan, no pueden ladrar, están soñolientos, echados, se la pasan solamente durmiendo. Entonces describe el estatus en el que se encontraban los líderes en la época. Y esos perros comelones son insaciables. Esos pastores no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos y cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Diciendo, venid, dicen, tomemos vino, embriagámonos de sidra y será el día de la semana como este o mucho más excelente, demostrando así su ineficiencia, su negligencia por el cuidado y por la misión y el rol que el Señor les ha puesto. Una manera, Dios, de alertar a los líderes para que sean diligentes y puedan desarrollar su ministerio conforme a lo establecido por Dios. Seguimos avanzando hacia el capítulo 57. Libro de Isaías, capítulo 57. Perece el justo, y no hay quien pare mientes, y los píos son recogidos, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la agorera, generación de adúltero y de fornicaria. ¿De quién os habéis mofado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, simiente mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol umbroso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las pulimentadas piedras del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No me tengo de vengar de estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. Porque a otro que a mí te descubriste, y subiste, y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos alianza. Amaste su cama donde quiera que la veías. Y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta el profundo. En la multitud de tus caminos te cansaste, mas no dijiste, no hay remedio. Hallaste la vida de tu mano,
por tanto no te arrepentiste. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he yo disimulado desde tiempos antiguos, y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Cuando clamares, libre entre tus allegados, empero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará, mas el que en mí espera tendrá la tierra por heredad, y poseerá el monte de mi santidad. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no tengo de contender para siempre, ni para siempre me he de enojar, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he criado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y heríle, escondí mi rostro y ensañéme, y fue él rebelde por el camino de su corazón. Visto es sus caminos, y le sanaré, y le pastorearé, y daréle consolaciones a él y a sus enlutados. Crió fruto de labios, paz, paz al lejano y al cercano, dijo Jehová, y sanarélo. Mas los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Bueno, acá en este capítulo 57, el Señor detalla lo inútil que es la idolatría, lo ineficaz, lo que realmente no beneficia a su pueblo. Por eso expresa que perece el justo y no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Nos damos cuenta acá pues que continúa la idea que el Señor expresaba en el versículo, en los últimos capítulos del versículo 56, cuando hace la referencia a la degradación que tuvo el pueblo al mirar, al ser negligente, al no deleitarse en hacer la voluntad de Dios. Y esto conlleva pues a errores garrafales. Notamos aquí que el Señor va haciendo énfasis en la población de su pueblo en general, en un Israel que era culpable de todas las formas de idolatría, de sacrificios paganos que caracterizaron a los tiempos que fueron antes del exilio. Precisamente en los actos y en las prácticas que realizaban los pueblos que estaban a su alrededor, de los cuales el Señor le había advertido que no debían tener alianza con las mujeres, con los pobladores de estos lugares, porque ellos precisamente los incitarían a sus prácticas abominables, cosa que no se cuidaron, como el ejemplo lo tenemos palpable en la vida del rey Salomón. No cuidó de poner esta ordenanza en su vida y lo condujo al pecado de la idolatría. Entonces a veces nosotros pensamos que no, es que eso lo hacen los demás, yo no lo voy a hacer. Cuando el Señor establece una ley, cuando el Señor establece los mandamientos, es para protegernos de la decadencia espiritual, del pecado que puede abofetear nuestras almas y hacernos caer. Entonces aquí notamos cómo Dios insta el recordatorio de todas las cosas malas que ellos habían hecho, pues ellos estaban sumergidos en el adulterio espiritual, no sentían el amor por Dios, su inclinación al arrepentimiento prácticamente estaba nulo, y ellos lo que hacían era que elevaban los sacrificios a los ídolos, que precisamente ningún beneficio habían recibido de estos dioses, porque esos solamente son tallas hechas de hombre. No ven, no huelen, no caminan, no pueden ejercer ningún poder. Y ellos se inclinaron a hacer lo malo. Cuando el Señor le dice, sacrificáis los hijos, le hacía referencia a los sacrificios infantiles que se le ofrecía al rey Moloc.
en los cuales Israel también estuvo activo, cosas que nunca el Señor le pasó por su mente, ver cómo su pueblo se sumergía en la más terrible abominación de la idolatría. Te abatiste hasta la profundidad del Seol. Le hace alusión pues a las profundidades a que habían descendido. Se les ve como servidores de Satanás, así y todo. Con todo esto no se desalentaron en seguir pecando y en seguir actuando de manera impropia. Desde los tiempos antiguos, les dice, se han aprovechado de la paciencia de Dios, se han aprovechado de la longanimidad de su amor y seguían haciendo lo malo. De hecho, de que éste no los haya aniquilado en su momento, porque precisamente el Señor tiene toda la autoridad y el poder para haberlos aniquilado al instante. Sin embargo, el Señor, en su paciencia, los soportó. El hermoso versículo que dice, el Señor habita con el quebrantado de espíritu. Dios tendrá misericordia y vivificará el corazón de los quebrantados. Desea que reine la paz en el seno de su familia pero realmente no puede haber paz aquellos que viven en impiedad. Y uno de los versículos más hermosos y conocidos de este capítulo es precisamente el versículo 15, que nos revela el lugar donde mora el Señor, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y esto, ¿cómo poder entender que el Señor vive en las más elevadas alturas, en la eternidad, pero al mismo tiempo también aquellos que tienen una vida llena de misericordia, de humildad, de sencillez, que reconoce la fragilidad de su vida y que se apoya en la grandeza y en la magnanimidad de su amado Dios? Entonces, realmente conmueve este versículo que nos revela cómo Dios, donde Dios habita en las alturas, pero también está contigo, que tienes un corazón sencillo, humilde, que vives para Él, reconociendo su grandeza y aceptando la bajeza que tenemos como humanos. Precioso versículo, preciosa verdad que el Señor nos revela